A todos, el día de hoy vamos a desarrollar una pieza para poderla mecanizar directamente ya desde Solid. Va a ser una pieza sencilla y vamos a comenzar con un plano alzado y vamos a generar una nueva pieza y vamos a generar una base rectangular de 3 centímetros por 2 centímetros. Vamos a agregarle las cotas correspondientes. Va a ser de 30 milímetros por 20 milímetros. Y vamos a colocarle la relación de posición en cuestión vertical y relación de posición en cuestión horizontal. Hay que recordar que esto es para que el plano quede completamente definido, y esto es importante ahora que vamos a mecanizar la pieza. Vamos a darle operaciones, extruimos, vamos a extruirlo solamente medio centímetro, por lo tanto es 5 unidades, y vamos a darle en plano medio. Y vamos a decirle que sí lo haga en plano medio. Ahí está. Sobre esta cara vamos a generar un nuevo croquis. Vamos a presionar control 8 para que nos dé la vista normal a ese croquis. Y vamos a generar un nuevo rectángulo, una nueva cama rectangular dentro de este rectángulo principal. Y vamos a darle unas dimensiones menores, solamente 1 centímetro de cada lado menor al anterior. Entonces aquí vamos a tener 20 unidades o 20 milímetros. Y aquí vamos a tener 10 milímetros. Y vamos a generar lo mismo, vamos a centrarlo, relación vertical, relación horizontal, para que el plano quede completamente definido. Y vamos a generar una nueva extrusión igual de 5 milímetros de profundidad. Nos va a quedar de esta manera. Y ahora en esta esquina vamos a generar un chaflán con un redondeo de 5 milímetros de radio. Va a ser redondeo circular, tiene que ser simétrico. Entonces lo vamos a dejar simétrico y listo, son 5 centímetros, o lo pueden hacer asimétrico, no hay ninguna diferencia, solamente la forma final que va a tener nuestra pieza. Y vamos a colocar aquí un chaflán de 5 milímetros también. Ya nos quedó prácticamente. Esta extrusión de aquí no la vamos a hacer a plano medio, ya que se necesita que se extruya después de la superficie principal. La única que está por plano medio es esta que está aquí. Esta está por extrusión de área después de nuestra cama principal, que es esta de aquí abajo. Si nosotros extraemos a plano medio esta operación, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. No va a salir a 1 centímetro de altura. Lo que va a generarse es que se va a meter medio, la mitad de lo que lo hemos extraído, y entonces va a quedarnos una pieza bastante pequeña. Entonces vamos a dejarla de 1 centímetro y vamos a dejarla a esta profundidad especificada. Y listo, está completamente definido nuestro plano. La pieza que vamos a desarrollar es esta. Y ahora vamos a generar nosotros el plan de operaciones para poderlo mecanizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de esta versión, que es la 2018 de SolidWorks, tenemos aquí SolidCAM. Y lo primero que vamos a generar antes de hacer cualquier operación es asignarle un material específico a nuestra pieza. Vamos a editar el material. En este caso lo que yo voy a utilizar es una madera. Y es teca lo que más la madera que más tiene propiedades similares a la que yo voy a utilizar. Entonces vamos a aplicar esa madera que está aquí. Ya está en automático el material en toda nuestra pieza. Ahora vamos a generar un gestor de tocho. ¿Qué es el gestor de tocho? Pues prácticamente el material sobrante que va a tener nuestra pieza. Podemos seleccionar varios gestores de tocho. El más convencional es este que se encuentra aquí, donde nosotros ya vamos a meter una pieza careada prácticamente de 1 centímetro, de 2 centímetros por 3 centímetros, y va a tener un sobrante o una altura de 1 centímetro. ¿Para qué? Para que la mecanización o
la manufactura se desarrolle solamente en esta cara que se encuentra aquí. En caso de que nosotros excedamos de tocho, vamos a tener que generarle las distancias que se encuentran en X y Y para poder aumentar o poder reducir la cantidad del tocho que se encuentra aquí y que todavía haga el careado de esta pieza de aquí abajo. Vamos a generar entonces el tocho solamente. Si yo quiero hacer que todavía se mecanice esto y meter un tocho aún más grande, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí que sobrepase en la pieza unos 10 milímetros de ese lado. Vamos a seguir editando ese gestor de tocho. 10 milímetros hacia atrás, 10 milímetros hacia enfrente. Tendríamos 10 hacia atrás, 10 hacia abajo. Hay que recordar que este es en Y, entonces en Y nos quedaría exactamente en 0 para dejarlo la pieza careada, 0 y 0, y nos centraríamos en que Z tuviera una amplitud mayor de 10 y de 10. De esta manera entonces estaría careada nuestra pieza a 1 centímetro y lo que haría el proceso de manufactura es quitar toda esta pieza prácticamente, ir desbastándola toda la pieza que se encuentra aquí y dejar solamente nuestra pieza principal. Aquí excedimos demasiado el tocho, por lo general ahí sí se va a desperdiciar demasiado material. Lo más convencional es que se genere a un medio centímetro solamente del tocho principal o del material que vamos a estar utilizando para evitar pues prácticamente desperdiciar material. Ahí está nuestro tocho, quedaría más reducido todavía y prácticamente lo que se va a mecanizar pues es esta parte de aquí. Vamos a desarrollar nosotros entonces el mecanizado ya con el tocho final que voy a utilizar, que pues prácticamente está careada la pieza. Lo único que voy a hacer es carear la parte superior. Entonces vamos a colocar un tocho con 0 en excedentes para poder definir solamente esta pieza de aquí arriba. Vamos a decirle que sí está correcto. Una vez que ya está definido el tocho, tenemos que generar nuestro sistema de coordenadas de trabajo. En X, Y, Z hay que generar un plan de trabajo y aquí es donde llega la importancia de haber desarrollado la pieza siempre centrada con un punto de referencia hacia el origen. El punto de trabajo está aquí. El mecanizado va a ser muy difícil para una presa convencional o para una máquina CNC sencilla desarrollar el mecanizado de este lado. Si tuviésemos una máquina de 3 ejes, por ejemplo, podría hacerlo sin ningún problema. Una de 2,5, pues sí le va a costar un poco más de trabajo poder desarrollar ese toolpath. Entonces vamos a moverlo y que quede el plan de trabajo sobre nuestra superficie principal y centrada. Basta con que nosotros coloquemos la flecha, en automático localiza el centro y en automático localiza la parte, digamos, con la coordenada 0 en la superficie para poder generar ahí el plan de trabajo de operaciones. Vamos a decirle que sí está correcto ahí. Ya está nuestro plan de trabajo. Ahora vamos a generar unos rasgos mecanizables de 2.5 ejes. Ok. Lo que va a hacer es una cajera. Vamos a cerrarlo. Si tenemos la versión 2018 de SolidWorks, vamos a utilizar una herramienta bastante útil que se encuentra aquí, que es extraer rasgos mecanizables. Y lo que detectó es una cajera abierta, es prácticamente lo que habíamos visto hace rato, una cajera. ¿Qué es esa cajera? Pues es prácticamente todo este contorno lo que va a delinear, y lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestra herramienta para que ese plan de operaciones se lleve a cabo de manera correcta. Vamos a generar un plan de operaciones. ¿Y qué es lo que va a hacer para delinear esa cajera?
Primero va a desbastar todo el material y al final va a generar un contorneado. Vamos a abrir esta opción de aquí y dentro de la cajera abierta vamos a seleccionar, vamos a editar la definición. ¿Qué nos va a ayudar a hacer esa edición de la definición? Primero que nada vamos a seleccionar la herramienta que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar una herramienta plana de 2 filos, pero no es esta que se encuentra aquí. Voy a utilizar una de 3 milímetros, entonces vamos a torretera de herramientas, vamos a añadir una herramienta, y en este caso lo que yo voy a utilizar es una de 3 milímetros, pero es de 2 filos. Aquí tenemos 3 milímetros 4 filos y la que yo voy a utilizar es 3 milímetros de 2 filos. Seleccionamos y le damos en OK. Nos la acaba de mandar hasta aquí abajo. Vamos a darle clic aquí. Le damos en seleccionar y nos dice que deseamos reemplazar el porta herramientas también. Le vamos a decir que sí, está correcto, ya está reemplazado. Ya está la herramienta que vamos a utilizar. Dentro de este panel de control hay varios elementos importantes de analizar. Uno de ellos es pues la velocidad de avance, que es prácticamente lo que depende de una buena manufactura y que no se vaya a llevar prácticamente demasiado rápido la vida útil de nuestra herramienta. Si nosotros desarrollamos un mecanizado forzando la velocidad de avance o forzando prácticamente la velocidad de corte de nuestra herramienta, lo que vamos a hacer es desgastar los filos o llegar a destrozar la herramienta, a saturarla y que se quiebre. En automático, Solid ya tiene librerías definidas con los parámetros correctos de corte. Si nosotros necesitamos desarrollar esos parámetros, vamos a darle clic en operación. En caso de que no tengamos una máquina que alcance esta velocidad de giro, por ejemplo en mi caso no tengo la máquina que alcance esta velocidad de giro, yo le puedo dar a 1200 revoluciones. No es la velocidad especificada para nuestro cortador, pero la máquina que yo tengo no alcanza a desarrollar esa velocidad de corte. Si lo vamos a hacer solamente en práctica, pues lo podemos dejar con esa velocidad, no hay ningún problema. Y tenemos aquí la capacidad de desbaste, el vaciado hacia dónde va a ser, vaciado hacia afuera, tenemos el vaciado hacia adentro, vaciado en zigzag, en espiral y demás. Aquí vamos a poner la distancia máxima donde va a llegar después del tocho, es esta distancia que nos están marcando aquí. Las operaciones del rasgo, lo que vamos a generar es una cajera abierta prácticamente, que es lo que nos detectó desde un principio el mecanizado de Solid. Aquí vamos a generar el tipo de avance que vamos a ir generando hacia adentro prácticamente. Cuánto va a irse metiendo cada vez nuestro cortador. Y en caso de que hagamos perforaciones, cuáles van a ser prácticamente la forma de mecanizado de esa perforación. Por lo pronto solamente va a ser una cajera. Vamos a dejarla con estas especificaciones. Lo único que yo modifiqué en mi caso es esta velocidad. Puede quedarse con la velocidad por default que trae Solid y vamos a decirle que sí está correcto. Una vez que ya está desarrollado, vamos a generar dentro de nuestro plan de operaciones la trayectoria de la herramienta y en automático nos genera por dónde va a entrar la herramienta y qué es lo que va a comenzar a generar. Una vez ya desarrollado el plan de la herramienta, vamos a simular esa operación y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Si se dan cuenta, ahí hay una pequeña tela de material que se alcanza a observar. Vamos a verlo más visible. Es una holgura y ese material sobrante es prácticamente porque nuestro plan de operaciones consta de 2 elementos. Aquí nos dice que tiene un excedente de material de 0.2 milímetros nada más. Todo lo que está en verde está con un margen de 0, entonces toda la pieza prácticamente quedó con un margen de 0, a excepción del margen superior que se encuentra aquí. Vamos a decirle que está correcto
¿Y por qué no nos quitó ese o nos dejó ese excedente? Pues porque nosotros tenemos aquí un contorneado. Vamos a definir ese contorneado. Vamos a seleccionarlo y prácticamente lo que vamos a seleccionar pues es otra vez, en mi caso, la misma herramienta. Es una herramienta plana de 3 milímetros, es esta que está aquí, seleccionado. La velocidad de avance vuelve a ser la misma que tenía en la librería porque la herramienta es la misma exactamente. El contorneado aquí nos va a decir cuánto tiene que sobrepasar ese contorneado. Aquí le vamos a decir que no sobrepase absolutamente nada. Los parámetros laterales, ¿cuánto porcentaje se va a llevar del contorneado por pasada? Se va a llevar el 50%. Esto es lo que recomienda Solid prácticamente. Ese mecanizado ya viene por default. Nosotros lo podemos mover en caso de que necesitamos o querramos prácticamente condiciones diferentes de mecanización, pero si no, lo vamos a dejar de esa manera, está correcto, no hay ningún problema. Al margen superior del tocho también vamos a dejarlo de manera exactamente igual, es igual una cajera abierta. El tipo de entrada que queremos que se realice va a ser en arco. Esto es para que este tipo de entrada, lo que va a generarse en este tipo de entradas es que si nosotros metemos una herramienta, por muy delicado que sea el movimiento, siempre se va a generar un pequeño desbaste hacia el interior de prácticamente del material. El tipo de entrada que genera menos daño es prácticamente el tipo de entrada de arco. Si entramos en paralelo, entra directamente la herramienta y comienza a cortar. En una entrada en arco lo que va a generar es prácticamente una entrada muy suave sobre el margen del material y es muy difícil que se lleve material que nosotros necesitamos dentro de nuestra pieza. La entrada recomendada pues es el 52%. Nosotros podemos mecanizar también esto en caso de que lo querramos hacer, cambiarle el ángulo del arco y demás, pero no es necesario en automático. Solid nos recomienda este tipo de mecanizado. Vamos a dejarlo por el momento así. Se modifica en caso de que eh, tengamos una pieza muy especial para mecanizar, por ejemplo, un engrane. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos en las holguras que vamos a dejar en los espacios. Por el momento está correcto de esa manera. Eh, y prácticamente son todos los elementos. El único que hay que cuidar que esté seleccionado es entrada en arco. Y el tipo de salida, pues es el igual que la entrada, va a salir en arco. Si entró así, igual va a ser una salida en arco. Y vamos a decirle que aceptamos que genere nuestra trayectoria de la herramienta y vamos a simular ese camino de la herramienta. Entonces vamos a darle play y aquí está la entrada en arco y la salida en arco. Si se dan cuenta, lo único que hizo fue prácticamente pasar la herramienta 2 veces y eso fue prácticamente todo lo que generó. Aquí tenemos el plan de trabajo. Entonces vamos a generar de todo este plan de trabajo nuestro mecanizado. Vamos a generar los caminos de la herramienta. Aunque se hayan generado por separado, necesitamos juntarlos aquí. Simular el camino de la herramienta. Ahí está el desbaste y el contorneado. Y ahora vamos a ver cuánto nos dejó de holgura de material. No dejó prácticamente nada, ni se llevó material, ni hizo absolutamente nada erróneo en nuestra pieza. En caso de que tengamos material excedente, va a tornarse de un color azul el área. En caso de que tengamos material que nos esté faltando, pues va a irse degradando hacia el rojo, va a pasar por el amarillo y luego va a irse coloreando en color rojo. Y prácticamente está terminada nuestra pieza. Lo único que necesitamos hacer ahora es exportar ese código G que tenemos. Damos clic en plan de trabajo y vamos a generar código G. Nos va a salir esta operación. Dando clic izquierdo sobre este plan de trabajo, va a generarnos este cuadrito que dice generar código G. Y vamos a decirle que sí. Y yo lo voy a guardar con el nombre de pieza 3. Y vamos a darle en guardar.
Cuando le demos ejecutar en automático, va a sacar todas las líneas de código que necesitamos para poder llevar a cabo este mecanizado de esta pieza. Y prácticamente con esto estaría terminado. Vamos a checar NNCBWare. Vamos a abrirlo. Y vamos a checar la pieza número 3. Y esta línea de 00 en algunas máquinas CNC no las acepta. De preferencia quitarla ya una vez abierto el código G con el bloc de notas en caso de que se pase a una máquina. Y vamos a desarrollar esa pieza. Ahí está. Estamos viendo cómo se hace el contorneado. Cada una de estas líneas es una de las capas que nosotros programamos, que le dijimos a Solid que prácticamente la desarrollara. Nosotros vamos a ver que solamente se desarrolla en la parte superior de nuestra pieza. ¿Por qué? Pues prácticamente es la cajera y el contorno que detectó Solid, porque nosotros le dijimos que de aquí hacia abajo prácticamente toda la pieza ya estaba en un tocho careado por nosotros. Vamos a modificar un poco el gestor de tocho. Vamos a colocar aquí en X5, 5, Z5, Z5. Ahí está. 5 milímetros. Vamos a decirle que está correcto. Y ahora vamos a extraer rasgos mecanizables. Prácticamente debió de haber encontrado más rasgos. Está correcto. Vamos a generar nuestro plan de operaciones. Vamos a actualizarlo. Que lo que encontró es una cajera y un contorneado. Lo que no está detectando es esta parte de aquí. Vamos a ver el plan de trabajo. Plan de trabajo de la fresa. Tiene que ubicarse aquí. Extraemos rasgos mecanizables. Generamos plan de operaciones de ese rasgo. Cajera con desbaste.